Bien, tenemos este ejercicio por acá de demostración de identidades trigonométricas. En este caso vamos a demostrar utilizando identidades para la suma y resta o también para productos de las funciones seno y coseno. Aquí vemos que hay una identidad que verificar. Hay que verificar que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, que es cotangente de 4x. Y parece bastante complicado, pero para esto es necesario conocer las identidades para la suma, para la resta y los productos de las funciones seno y coseno. Entonces es bueno tener en cuenta estas. Aquí están las identidades para los productos y para la suma y la resta. ¿Por qué es necesario conocerlas? Bueno, porque estas de acá se deducen a partir de suma de ángulos y resta de ángulos para seno, coseno. O sea, basta con sumar seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta y hacer una operación para encontrar seno de alfa por coseno de beta. Es bastante sencillo de despejar, pero si no se quiere hacer o no se quiere demostrar, pues basta con entender o comprender que hay una identidad para ello, para la multiplicación de estos ángulos. Y luego de ello también podríamos encontrar una identidad para la suma de estas funciones, para la suma de los senos, para la resta de los senos, para la suma de los cosenos o la resta de los cosenos, que también son muy sencillas de demostrar y parten estas de acá, parten de el despeje de estas. Hay que hacer como una mini conversión de ese alfa y beta. Alfa se termina reemplazando por u más v sobre 2 y beta se reemplaza por u menos v sobre 2 y al hacer ese reemplazo acá y acá, pues terminamos obteniendo lo que son la suma, la resta para seno, coseno. Entonces, fíjense en estas identidades que son las que voy a utilizar para resolver este ejercicio que nos piden verificar. Sobre todo, si se fijan arriba tenemos coseno y están sumando, o sea que muy posiblemente vamos a utilizar esta que está acá. Y seno, que es esta que está acá. Y también es necesario que se fijen que la suma va a estar dividida entre 2, igual que por acá la resta, en cualquiera de los dos casos va a estar dividida entre 2. O sea, ¿qué es lo que va a pretender? Que siempre una suma me quede par para que la división me quede exacta. Piensa un momento y vamos a aplicar estas identidades a este ejercicio y se va a resolver muy sencillo. Listo, entonces empecemos por acá. Les dije que había que buscar cuando tengamos coseno en suma, cuando estemos sumando cosenos, que lo de adentro ojalá nos pueda dar par. Y si yo, por ejemplo, sumara x y 4x, eso no me daría par. ¿Por qué? Porque la identidad me exige que divida entre 2. Entonces quiero es que me dé una división exacta. Entonces lo mejor sería sumar este 1 con este 7 para que nos dé un 8. Y luego sí vemos qué pasa. Entonces recordemos que para coseno nosotros tenemos una identidad como lo mostré en las plantillas anteriores, coseno de u más coseno de v. ¿A qué era igual? Bueno, eso era igual a 2 que multiplica a coseno de u más b más v partido entre 2 por coseno de u menos v partido entre 2. Esta es la identidad que vamos a emplear acá. ¿Y qué voy a buscar con esto? Bueno, voy a seleccionar a este señor y a este señor. O sea, voy a sumar coseno de x más coseno de 7x. ¿Qué voy a lograr con eso? Voy a lograr lo siguiente. Si yo tengo coseno de x más coseno de 7x, entonces me va a quedar que 2 que multiplica a coseno de ¿quién? Coseno de x más 7x partido 2 por coseno de x menos 7x partido 2. Entonces la suma de ellos dos, estoy sumando este de acá con este de acá, ojo ahí, me va a quedar x más 7x, 8x partido entre 2 me daría 4x. Entonces me quedaría 2 coseno
¿de quién? De 4x. Por coseno de x menos 7x me daría menos 6x. Partido entre 2 me quedaría menos 3x. Sin embargo, aquí esto lo puedo escribir como coseno de 3x. ¿Por qué? En anteriores videos expliqué que la función coseno es una función par. Por lo tanto, es una función que yo la puedo escribir como f de x es igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, coseno de x es igual a coseno de menos x. ¿Eso qué significa? Bueno, significa muchas cosas. Significa que coseno es simétrico respecto a y. O sea que si yo aquí coloco x y aquí coloco menos x, pues vamos a tener el mismo valor en y. Eso es lo que significa. Entonces se podría escribir perfectamente como coseno de 3x. Entonces nos evitamos como tener ese negativo ahí dentro de la función. Entonces nos quedaría que esto es igual a 2 coseno de 4x por coseno de 3x. Es lo mismo. Entonces esto que tengo acá es la suma de ellos dos. ¿Qué me haría falta? Me haría falta sumarle coseno de 4x. Entonces me quedaría, ojo acá, me quedaría que coseno de x más coseno de 4x más coseno de 7x es igual a ¿quién? Es igual, ya sé que la suma de él con él me quedó 2 coseno de 4x coseno de 3x. ¿Quién es el que me hacía falta por sumar? Me hacía falta por sumar coseno de 4x. Entonces me quedaría más coseno de 4x. Aquí hay algo interesante y vemos que en esta suma hay algo que es común. Entonces nosotros perfectamente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos factorizar, sí, podemos factorizar ese coseno de 4x, que es común. Entonces nos quedaría coseno de 4x, factor común de quién? De todo este término, que sería 2 coseno de 3x más, si factorizo coseno de 4x acá, pues me queda es 1. Entonces esto que tengo acá es justo lo que me representa acá arriba. Y voy a aplicar una identidad para suma de función seno aquí abajo a ver qué nos queda. Yo ya sé entonces que lo de arriba es coseno de 4x que multiplica 2 coseno de 3x más 1. Voy a resolverlo aquí abajo a ver cómo nos va. Entonces para esta suma de funciones seno voy a hacer lo mismo. Recordemos que yo tenía que seno de u más seno de v era igual a ¿qué? A 2 que multiplica a seno de u más v partido entre 2 por coseno de u menos v partido entre 2. Esa para mí era la identidad en suma de senos. Y les recuerdo que aquí lo que también busco es, ojalá que la suma de los ángulos internos me dé un número par. Así al dividirlo entre este 2 que tenemos por acá, nos va a dar una división exacta y nos va a resultar mucho más fácil. Entonces, fíjense que voy a buscar esa suma par, que va a ser con x y 7x. Entonces, lo mismo que arriba me quedaría seno de x más seno de 7x es igual a 2 que multiplica a seno de x más 7x partido entre 2 por coseno de x menos
7x partido entre 2. O sea que esto será igual a 2 que multiplica. Esto me daría 8x partido entre 2, me quedaría seno de 4x por coseno de, nos daría menos 6 partido entre 2, nos daría menos 3x. Pero como les había explicado en el anterior, coseno es una función par. Por lo tanto, decir coseno de x o coseno de menos x es lo mismo. Entonces vamos a escribirla de una mejor manera como coseno de 3x. Entonces, esto que tengo acá es la suma de ellos dos. ¿Qué me haría falta? Sumarle ese seno de 4x. Entonces tengo que seno de x más seno de 4x más seno de 7x será igual la suma de 2 seno de 4x coseno de 3x y ahora más el que me hacía falta, que era seno de 4x. Entonces aquí va a pasar lo mismo que arriba. Tengo algo común. ¿Quién es ese común? El común para mí aquí es seno de 4x. Entonces lo factorizo. Seno de 4x, factor común. ¿De quién? De este término. Si factorizo el seno de 4x, pues me queda 2 coseno de 3x. Más, si factorizo seno de 4x de acá, pues me quedaría solamente 1. Entonces, esto que tengo acá es la solución para la parte de abajo. Entonces, ya lo he resuelto. Aquí es muy evidente que se ha resuelto. Entonces, voy a llevar esto. Vamos a copiar en otra parte. Entonces, el resultado final será así. Recordemos que arriba la suma nos dio coseno de 4x, factor común de quién? De 2, coseno de 3x más 1. Y abajo nos dio, ojo acá, abajo nos dio seno, aquí abajo está, de 4x por 2 coseno de 3x más 1. Entonces, si nos damos cuenta, esto que está acá y esto que está acá es igual. Por lo tanto, se puede simplificar y nos va a quedar coseno de 4x sobre seno de 4x. Recordemos que por identidades fundamentales nosotros tenemos que cotangente del ángulo θ es igual a coseno de θ sobre seno de θ. Por ende, nosotros aquí perfectamente podemos decir que coseno sobre seno del mismo ángulo será cotangente de ese ángulo, 4x. Y aquí hemos verificado esa identidad trigonométrica. Bastante sencillo siempre y cuando se tengan en cuenta las identidades para la suma, la resta y en algún caso los productos de funciones seno y coseno.